Hola, ¿cómo están? Seguimos en Madrid. Hoy al final de la tarde llovió, luego refrescó un poco, pero el clima está agradable, se puede caminar sin pasar demasiado frío. De todos modos, hoy he cumplido una agenda intensa, no me quejo, eh, aquí en el hotel. He concedido numerosas entrevistas a la radio, a la televisión, a los diarios, lo cual es muy alentador porque a primera vista uno diría que el lanzamiento de mi nueva novela Los Golpistas no ha pasado inadvertido. Han aparecido 3 y hasta 4 artículos largos, extensos en la prensa española hoy sobre los golpistas. Ahora los voy a comentar al pasar, muy al pasar. Mi editor, Joan Tarrida, el dueño de Galaxia Gutenberg, que publicó Los Genios hace 3 años, con notable éxito, y ahora se arriesga con Los Golpistas, había convocado hoy a media tarde a un almuerzo, a una comida, con los principales libreros españoles, dueños de librerías aquí en Madrid. Fue una experiencia nueva para mí y muy enriquecedora. Me gustó muchísimo compartir un almuerzo con los principales libreros de Madrid. Joan habló, contó por qué se animó a publicar Los Genios, cuando otras editoriales más grandes me habían dado un portazo en las narices, cuando mi propia agencia literaria me había dicho, mejor piérdete, y contó también por qué le había gustado esta nueva novela, Los Golpistas. La anterior era más arriesgada, ¿no? Porque aludía a Vargas Llosa, que aún estaba vivo, a García Márquez, que ya no estaba entre nosotros, pero sus 2 hijos sí. Lo cierto es que los libreros estuvieron muy atentos, escucharon a Joan, me escucharon también a mí. Yo les conté no solo por qué quise escribir esta nueva novela, Los Golpistas, sino cómo y por qué me hice un escritor, ¿no? Por qué sentía la pulsión vibrante, la urgencia impostergable de convertirme en un escritor cuando era muy joven. Así que les conté cómo todo comenzó cuando yo tenía 15 años, en un periódico del centro de Lima, La Prensa, que era al mismo tiempo un manicomio y un burdel, ¿no? Y cómo esa educación periodística, pero también sentimental, despertó en mí la curiosidad y luego la ambición de escribir cosas de más hondo calado o de más alto vuelo, cosas que perdurasen y no tan solo las noticias del día que una semana después a nadie le importan, ¿no? Pero no soy, desde luego, el primer escritor en haberse formado primero como periodista, ¿no? Y no seré nunca un periodista retirado, un ex periodista, un periodista jubilado. Creo que soy y seguiré siendo un escritor y también un periodista, y que ambos oficios, a diferencia de lo que pensaba cuando era muy joven, no riñen, no son incompatibles. Se complementan muy bien y uno enriquece al otro. En mi caso, cuando hablo de que uno enriquece al otro, me refiero también a que un oficio, el periodismo en televisión, ha enriquecido de un modo monetario, crematístico, al escritor y le ha permitido al escritor no preocuparse demasiado por los asuntos del dinero. Pero fue un almuerzo muy bonito con los libreros de Madrid aquí en el hotel. Comimos además delicioso. Yo no debo comer tanto, estoy muy gordo, estoy muy hinchado.
He visto algunas fotos mías hoy en los periódicos y españoles y me he quedado espantado. Porque a veces uno no se ve tan gordo, ¿no? Y luego ves una foto en un periódico y dices, joder, tengo que hacer algo. Han salido 3, 4, hasta 5 artículos. O sea, la cobertura periodística sobre el lanzamiento de los golpistas ha sido muy generosa. El diario El País de España me ha dado página entera, la versión impresa, en papel, y también, por supuesto, un espacio en su página digital. Como les conté ayer, me entrevistó Alan García, pero no el expresidente peruano que en apariencia se quitó la vida, sino un joven reportero de origen mexicano, Alan García. Quedó una entrevista correcta, amable, diría que perspicaz. Y publicaron un par de fotos. En una no salgo tan mal, pero en la otra parezco un hipopótamo, un rinoceronte. Salgo gordísimo. Se la mostré ahora a Silvia, el gran amor de mi vida, que está aquí detrás de cámaras, mientras cenábamos, y me dijo, es que son las pastillas. Las pastillas, sobre todo el Valcote, el ácido valproico, te hinchan, te inflaman. Y entonces sí, me hinchan las ojeras, los carrillos, los cachetes, la papada y todo. Y es que cuando venimos a Europa tomo muchas más pastillas para dormir. Si no las tragara, no podría dormir con cierta fluidez. O sea que las pastillas son una bendición para mí. Me acomodo de inmediato al horario español, ¿no? Y despierto lo mismo que en América hacia el mediodía. Cuando intentan deslizarme un compromiso, una entrevista, la llamada de una radio, durante la mañana yo quito el cuerpo enseguida, ¿no? Pero como decía, El País me publicó una nota muy bonita, a pesar de que soy colaborador de un diario que compite con ellos, el diario ABC, ¿no? Hasta ahora habían salido 2 críticas, 3, perdón. La de David Jiménez en El Mundo, muy buena. La de Juan Ángel Juristo en el ABC, página de cultura, que calificó con 4 de 5 puntos a la novela. 4 de 5 no está mal. Equivale a 8 de 10, ¿no? Y una crítica en el diario La Razón, que se lee algo menos, pero que estaba muy bien escrita, y que también era muy generosa en darle una puntuación de 9 sobre 10 a los golpistas. Hoy salió una crítica muy, muy buena en el diario digital de libros de Arturo Pérez Reverte, titulado Senda, Senda con Z. Es una crítica larga que yo sentí que llegaba al corazón mismo de la novela, ¿no? Al cráter de la trama, y que entendía las curiosidades del autor, ¿no? ¿Por qué yo me senté a escribir una novela sobre un golpe fallido en Venezuela que ocurrió hace más de 20 años, y al mismo tiempo una novela sobre por qué Chávez se convirtió en un golpista serial, ¿no? Esa crítica es muy alentadora. La voy a leer, voy a leer 2 o 3 fragmentos si me tienen paciencia, ¿no? Como dije, la ha publicado la revista literaria Senda, de Arturo Pérez Reverte. La firma Sergio Antorans, no lo conozco, y se titula Jaime Bailey y las costuras del poder. Las primeras líneas dicen: Jaime Bailey ha demostrado un instinto singular para poner en diálogo la actualidad con sus novelas. Yo diría que es el instinto periodístico, ¿no? El instinto que permite al autor preguntarse qué es lo que interesa ahora, ¿eh? Luego, más adelante, el crítico Sergio Antorans escribe: el acierto de Bailey no se limita a la elección del tema.
Su prosa combina la concisión de la crónica periodística, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que es una novela histórica contada como un reportaje periodístico. Combina la concisión de la crónica periodística con una clara vocación narrativa apoyada en la ironía, la caricatura y un humor que recuerda, en ocasiones, a la tradición quijotesca. Los genios y los golpistas, pese a tratar asuntos distintos, comparten un estilo ágil y depurado. Gracias. Que desmitifica a sus protagonistas y los devuelve a la escala humana. Son novelas que informan y entretienen, se leen con ligereza, sin renunciar a la complejidad, e invitan a pensar hasta qué punto la historia ganaría a lectores si se narrara con una voz semejante. Ambas obras, o sea, Los genios antes y ahora Los golpistas, están atravesadas por un mismo eje temático, la vanidad humana y su seducción por la promesa del heroísmo, ¿no? Magníficamente bien escrita la crítica. Al final, Sergio Antorans se hace una pregunta muy pertinente, una pregunta que me ha atormentado a mí también antes de escribir la novela y escribiéndola ya. Él dice, más allá del desfile de personalidades políticos, la lectura me planteó un dilema moral. ¿Es legítimo que un golpista reciba otro golpe de Estado? Porque Chávez, en abril de 2002, que había sido elegido democráticamente, pero ya era un golpista, yo creo que ya se había convertido en un dictador. Y además antes había sido un golpista por lo menos 2 veces contra Carlos Andrés Pérez. Entonces la pregunta es, ¿puede aceptarse desde un punto de vista moral dar un golpe de Estado a un golpista? ¿Se justifica sacar a un golpista del poder mediante un golpe de Estado? Es una muy buena pregunta, ¿no? Lo cierto es que el escritor, el crítico, Sergio Antorans, nos califica con 4.5 sobre 5. No está mal, 4.5 sobre 5. Así que Senda nos pone 4,5 sobre 5, el ABC Cultura nos puso 4 sobre 5, La Razón nos puso 9 sobre 10, vamos bien. Por supuesto tengo pavor a la crítica peruana porque ya estoy acostumbrado a que en mi país, el país donde nací, el país donde soñaba con ser un escritor, me traten de una manera un tanto más severa. No me quejo, es lo que es, ¿no es cierto? Luego apareció un artículo también en el diario Español, el diario El Español, que fundó y que dirige a Pedro J. Ramírez, mítico periodista español, en su día director del diario El Mundo. En ese artículo, que en realidad no es una crítica a la novela, sino una reseña de la rueda de prensa que ofrecimos ayer, se afirma que Los golpistas es una novela que está narrada con una prosa impecable. Supongo que una prosa impecable es una prosa limpia, una prosa sin manchas, o una prosa sin ripios, o una prosa sin baches. Quiero decir, una prosa limpia es una prosa que fluye. Siempre he creído que el mejor estilo para contar una historia es uno que no se haga notar, como los árbitros de fútbol, ¿no? El mejor árbitro de fútbol es el que no se hace notar. Cuando el estilo eclipsa a la trama, cuando las florituras del autor son más visibles que la historia misma, me parece que el autor va mal encaminado. Yo, esta novela, Los golpistas, la anterior, Los genios, en general, casi todas mis novelas, he procurado contar las cosas
sin rebuscarlas demasiado, ¿no? Así que agradezco a Ángel Mora, el periodista de El Español, por decir que Los Golpistas está contada o narrada con una prosa impecable. Vamos bien, ¿no es cierto? Vamos bien. Mi editor, Joan Tarrida, está encantado porque han aparecido ya 4 críticas, tal vez la más elogiosa, la de hoy, de la revista Senda de Pérez Reverte, pero también muy, muy buenas la de ABC, la del Mundo, gracias a David Jiménez Torres, y la de La Razón. De nuevo, qué miedo con las críticas peruanas, pero vamos a ver. Uno hace su mejor esfuerzo, ¿no? Después, si uno es un verdadero liberal, tiene que aceptar el libre tráfico de opiniones, incluso cuando esas opiniones van contra el tráfico de uno mismo. O sea, cuando esas opiniones expresadas con libertad son contrarias a uno mismo. Bueno, es la vida, ¿no? No todos te van a aplaudir. Unos te aplauden, otros te abuchean, y uno sigue andando. Buscando el camino a tientas, ¿verdad? Porque después de escribir una novela más o menos moderadamente exitosa, no nos engañemos tampoco, como Los Genios, una novela que vendió mucho, mucho aquí en España, que vendió mucho en América, que vendió muchísimo en el Perú, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo dejo la valla tan arriba y logro saltar y traspasarla y no tropezar y no derribarla y no caerme de un modo ridículo, ¿no? Pero la vida es seguir, ¿no es cierto? La vida es seguir. Y en ese sentido, mi amor, me han preguntado, porque he dado muchas entrevistas, siempre me quedo al final de la noche, y aquí ya es pasada la medianoche, ya es jueves 19 de febrero, me quedo extenuado y con la sensación de que hablo demasiado. Y hablar tanto no es bueno, porque todas las palabras que hablas, que dices, son las que no escribes, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero me han preguntado, ¿y ahora qué se viene? ¿Y ahora de qué va la próxima novela? Sí, los genios, los escritores, el puñetazo de Vargas Llosa Gabo, sí, los golpistas, los conspiradores, los espadones, los militares venezolanos gordos, la conspiración esperpéntica, risible, humorística, fallida. ¿Pero ahora qué? Y es curioso, porque muchos en el almuerzo con los libreros, en la rueda de prensa, en las entrevistas individuales me dicen, y seguro que ahora vas a escribir una novela sobre la captura de Maduro. La respuesta es no. No voy a escribir una novela sobre la captura de Maduro. ¿Por qué? Porque esa historia no se ha terminado, ¿no? Esa historia recién comienza. Vamos a ver qué pasa. Puede que de aquí a 1 año, a 2 y a 3 siga la señora Delcy Rodríguez ahí atornillada en el Palacio de Miraflores y no la va a sacar nadie ni con una grúa. Entonces, esa es una historia muy reciente. Yo creo que la literatura tiene que esperar a que pase el tiempo, ¿no? Y desde una distancia conveniente, luego, si acaso, tratar de reconstruir un hecho histórico o unos hechos históricos, ¿no? A veces sale por ahí un periodista, un cronista que dice, bueno, su estilo es chismoso. No sé, no creo. El puñetazo de Mario Agavo no fue un chisme, fue un hecho histórico. Los golpes que narraron los golpistas no fueron chismes, ¿no? Fueron hechos históricos. Además, muy dolorosos, muy trágicos, ¿no? Una cosa es que la novela histórica, narrada con prosa periodística, tenga matices de humor, y otra cosa es que sea una comedia. No es una comedia. Se cuentan por lo menos 3 golpes de Estado en los golpistas. 2 que da Chávez y fracasa, 1 que le dan a Chávez y también fracasa. Y el final de la novela es muy trágico, porque el héroe, yo creo que es el único héroe de la trama, que es el general Baduel,
termina encerrado en un calabozo por órdenes de Chávez, a quien Badoel rescató de la horchila, a quien Badoel probablemente salvó de morir fusilado, ¿no? Y así le pagó Chávez. Así que la novela Los golpistas diría que de momento va bien, diría que ha despegado. Aquí en España ha despertado cierta curiosidad, como digo, entre los periodistas, entre los libreros. Y entonces les quiero recordar, antes de despedirme, que ya hoy, porque aquí ya es jueves 19 de febrero, Silvia y yo vamos a estar, y Zoe, nuestra hija, por supuesto, en la Casa del Libro, que es una gran librería en Gran Vía, a partir de las 6 de la tarde, firmando ejemplares de Los golpistas y de Los genios y de toda mi novela, ¿no? Ejemplares legales y ejemplares piratas, clandestinos, todos son bienvenidos, ¿no? Será una manera estupenda, espléndida de celebrar mi cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo 61. Hemos cenado con Silvia y con Zoe en un restaurante que nos encanta, que se llama Numa Pompilio, que está aquí, muy cerquita del hotel. Se come delicioso en Numa Pompilio. Y nos engríe mucho, siempre vamos ahí. Y luego Silvia me ha hecho un regalo precioso. Esto no lo voy a describir todavía, pero ya lo mostraré mañana o pasado. Muy conveniente para el frío de Madrid. Así que recuerden, mañana a 6 de la tarde, Casa del Libro, Gran Vía, ahí estaremos. Y he separado por lo menos 2 horas y media. 2 horas y media para firmar. Tranquilo, sin atropellarme, sin precipitarme. Que la firma, que la foto, que el video, que el saludito, y todo, el combo completo, ¿no? Y el viernes, antes de irnos, de regreso a casa, también voy a firmar libros, pero ya no en una librería, sino aquí en el hotel, en el Salón Neptuno, calle Velázquez al número 6, a partir de las 4 de la tarde. O sea, hoy jueves 19 de febrero es a las 6 de la tarde en Casa del Libro Gran Vía, mañana viernes 20 de febrero, 4 de la tarde, Salón Neptuno, Hotel Wellington. De momento eso es todo. Quería recordarles que han subido ya nuestros editores a nuestro canal de YouTube, a este canal de YouTube, la presentación de la novela Los golpistas, que hicimos anteayer martes aquí en el hotel. Dudo que alguna gente muy numerosa pierda el tiempo viendo la presentación, porque ha subido 1 hora con 20 minutos, ¿no? Sería ideal hacer una versión abreviada de 20, 30 minutos. Pero por las dudas, si quieren verla, al final de la rueda de prensa, Zoe me hace una pregunta. Nuestra hija Zoe, que tiene 14 años, y me pregunta si en estos tiempos hay políticos en América Latina que quieren ser como Chávez y como Fidel, lo que me pareció una pregunta buenísima, me encantó, y sobre todo me emocionó, ¿no?, que Silvia y Zoe estuvieran ahí y que nuestra hija me hiciera una pregunta. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a los periodistas que vinieron ayer a la rueda de prensa y hoy a entrevistarme. Gracias a los libreros que compartieron un almuerzo estupendo con nosotros. Y nos vemos hoy, jueves 19 de febrero, a las 6 de la tarde, en Casa del Libro, Gran Vía, aquí en Madrid. No se sientan obligados a decirme feliz cumple o a traerme un regalito. No se sientan obligados. El mejor regalo es que ustedes vengan, hagan pacientemente la fila, me pidan que les sirva un libro y que nos hagamos una foto. Nos vemos en unas horas en la Casa del Libro de Gran Vía. Seguimos.